Bueno, empecemos entonces. Espero encontrarlos bien. Voy a empezar recordándoles sobre su trabajo que deben hacer, ¿no? Ya tienen, me parece que solo 14 días o algo parecido para hacer el trabajo. Supongo que la mayoría ya está leyendo o ya está empezando con su trabajo, o por lo menos la lectura ya la tiene hecha, ¿no? Pues, no se olviden que tienen que entregar el trabajo antes de salir a Navidad, pero no es antes, de hecho es mucho antes, ¿no? Eso por un lado. Entonces no dejen al último. A veces quieren hacer un trabajo mediocre y veo que hay mucha copia y ahí obviamente sus notas son afectadas, ¿no? Eso por el un lado, ¿no? Por el otro lado, pues me parece que hemos empezado con pie derecho la clase, vamos a buen ritmo. Pues me gustaría un poco más quizá de participación, pero es posible en la medida en que van leyendo, ¿no? Porque ya cuando van leyendo conocen más elementos de los cuales no les he contado acá y que luego pueden conversar conmigo. Ok, entonces empecemos. ¿Quién quiere contarme sobre lo que hemos estado viendo en la última clase? O si alguien me quiere contar de la lectura también, con gusto. Muy bien, nada bien. Entonces empezamos. Ya hemos visto lo de los sumerios, nos involucramos ya en los sumerios. Lo que vamos a ver hoy es sobre los babilonios. Ok. Bueno, los sumerios pues se convierten en esta, ¿no?, gran civilización que se la conoce como quizá la primera de las grandes civilizaciones, sobre todo por la forma temporal en la que aparecen quizá en la forma más antigua de las cuales tenemos registro. Y dentro de los sumerios, pues existía una capital, quizá la ciudad más importante de los sumerios, que era Babilón, ¿no? O Babilonia en este caso. Eh, claro, esta capital, bueno, acá me salió otra cosa, pero justamente, ¿no? Está allí. Pues esta capital ya existía, esta capital ya era parte de los sumerios, pero como no lo veremos no solo en el caso de los sumerios, sino también en otros casos, las civilizaciones empiezan a perder su poder, empiezan a perder su esplendor y aparecen otras civilizaciones que o bien conquistan las anteriores o bien las reemplazan. En algunos casos son reemplazadas, en otros casos pues son conquistadas. En el caso de los babilonios, estos no son... estos no son, pues no conquistan a los sumerios, sino que se alzan como un reemplazo de los sumerios, porque ya los sumerios, aunque se lo pueda entender como un conjunto grande, ya se dividían en muchas poblaciones pequeñas, ¿no? Ya salían poblaciones con su propio lenguaje, con su propia cultura, con sus propias costumbres, con su propio sistema jerárquico, ¿no? Um, Y entonces, con esta aparición de los babilonios, que se
pues pongámoslo acá, ¿no? Para que lo veamos con claridad. Déjenme abro aquí. Bueno, Ciro, aquí está mal. Ciro no es realmente de Babilonia, Ciro es de los persas. A ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Disculpen, me metí, creo que en el lugar equivocado. Denme un segundo, ya vamos a Wikipedia. Bueno, ustedes lo podrán ver ahí, ¿no? Más o menos entre el año 2300 al año 500 antes de Cristo, ¿no? Esto nos debe ayudar para entender que desde el año 5000 más o menos hasta el año 2000, el mayor esplendor que encontraron los sumerios, pues este esplendor empezó a disolverse, empezó a diluirse y aparecen los babilonios, ¿no? Ya como una nueva cultura. Parte de los sumerios, pues son una nueva cultura, porque crean sus propias, sus propias reglas, tienen su propia jerarquía, sus propios valores, ¿no? Y se crea. Entonces la capital se consideraría como la Babilón o Babilonia, si quieren también traducirla así. Y quizá el principal personaje, bueno, hay varios de hecho, pero quizá el principal personaje de Babilonia es el rey Hammurabi, ¿no? De hecho, hoy, si nos da el tiempo, yo supongo que sí, el rey Hammurabi era el gran emperador de Babilonia, ¿sí? Que establece para todo el imperio lo que se conocerá como el código Hammurabi. De hecho, hoy vamos a ver unas partes de ese código, vamos a intentar entenderlo por lo menos en sus partes más esenciales, ¿no? Pero ya se convierte como el primer código que hemos encontrado de forma escrita, es decir, real. O sea, suponemos que habían leyes con los sumerios, ¿no? Suponemos que habían cierta reglamentación, cierta forma en la que pues se convive, ¿no? Pero de ellos no tenemos mucho material. Pero en el caso de Babilonia, sí nos ha quedado el código, y nos ha quedado el código casi entero, ¿no? Y el código Hammurabi lo hemos encontrado, ya lo veremos más tarde, pero ¿dónde me he metido? Acá. Acá. El código Hammurabi, lo pongo acá, lo encontramos en tablillas, no solo de arcilla, sino incluso de metal. Y estas tablillas están, vamos a ver si podemos ver algunas de las imágenes, están construidas en un lenguaje que se conocerá como el lenguaje cuneiforme. El lenguaje cuneiforme hace uso de iconografía, que ya lo veremos, pero también hace uso de cóncavas, es decir, este de acá, ¿no? Es decir, hay lugares en los que este código, las letras, o por lo menos esta iconografía, es más penetrante que en otras, ¿sí? Y entonces eso es lo que se llama como cuneiforme, ¿no? Es decir, que no es una escritura horizontal plana como la tenemos ahora, sino que es una escritura que tiene cóncavas. Es decir, que se aprieta en algunos lugares y en otros no, en unas palabras y en otros no, ¿sí? Pero que está basada en iconografía. Bueno, ya lo veremos. Entonces, el principal rey de los babilonios será el rey Hammurabi, porque se convierte en una suerte de dador de una ley moral para todos, ¿sí? Y que también ustedes recordarán que los reyes estaban muy emparentados pues, con los sacerdotes, ¿no? O el sacerdote era un rey o el rey tenía la bendición de los sacerdotes. En el caso de Hammurabi,
Hammurabi estaba en la primera opción. Hammurabi también era un sacerdote, pero también se lo habían considerado como un rey, ¿no? Y claro, Babilonia se construye en lo que ya hemos dicho antes como una teocracia, ¿no? El Dios, ¿no? El Dios como el dador del poder. ¿Y por qué es el dador del poder? Pues este hijo de los dioses o el iluminado, pues tendrá que implantar sus reglas al resto de la población. Entonces, no es muy diferente, por lo menos en las capas sociales que nos encontramos en Babilonia, no son muy diferentes a las capas sociales que ya teníamos dentro de los sumerios. Es decir, tienes en principio los sacerdotes, ¿no? Aquellos que también, esto quizá es muy interesante porque lo veremos en Babilonia, pero también en los hebreos. Los sacerdotes se convierten en jueces. ¿Mm? Es decir, pues Hammurabi, que es un sacerdote también, ha dado un código, ¿ok? Pero ¿quién va a sancionar este código? ¿Quién va a ser el juez de este código? ¿Quién va a imponerse como juez? Los sacerdotes. Los sacerdotes se imponían entonces como jueces para la aplicación del código Hammurabi. ¿No? Decía, esta es una aproximación muy interesante y muy cercana a lo que hacen los hebreos, ¿no? Los hebreos, el pueblo hebreo, cuando tiene la revelación recibida hacia Moisés, en lo que hoy se conoce como las leyes mosaicas, ¿no? No podrá pensar que son los 10 mandamientos, pero no, no son solo los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos más las 615 leyes civiles que recibió Moisés y que están escritas en el libro de Números y en los libros de Deuteronomio, e incluso también en el libro de Levítico. Ahí están las 615 leyes civiles, que van desde cómo uno debe comportarse religiosamente frente al templo, las cosas que uno debe hacer o no hacer socialmente, ¿no? Hasta incluso las cosas que uno puede comer o no comer. ¿Mm? Pero ¿quién, entonces, cuando Moisés recibe estas leyes, quién es el que se impone como jueces para la aplicación de estas leyes? Son los ungidos de Moisés, los profetas. Aunque bien en el caso de Babilonia los llamaremos los sacerdotes, pues semánticamente puede haber diferencias claras, ¿no? Sobre todo teológicamente hay diferencias claras, pero en la práctica terminan haciendo como cosas similares, ¿no? Los profetas terminan entonces como jueces, se los impone como jueces. En el caso de Babilonia, pues eran los sacerdotes, ¿no? Bueno, estos sacerdotes, vamos a ver si lo encontramos por acá. Para poder ver qué es lo que los dioses querían de ellos, o cómo encontrar de ellos cuestiones mucho más profundas de cómo se debe gobernar y demás. Pues claro, tenían por un lado los sacrificios humanos, que era, ya de esto hemos hablado en la anterior clase, o sea, los niños, niñas, sobre todo niñas, y mujeres que eran pues sacrificadas para el bien de la sociedad, ¿no? Pero para poder adivinar el futuro y la voluntad de los dioses, lo que hacían era la excavación de las entrañas de los animales. Entonces hacían una inspección de las entrañas de los animales.
Estos podían ser animales pequeños, pero también animales grandes, como ovejas o como animales, como ganado, ¿no? Pero también podían ser animales pequeños. ¿Mm? Uno quizá pueda relacionar esto con lo que todavía tenemos acá, ¿no? Con lo que todavía tenemos en Ecuador, en ciertos lugares, urbanos también, pero sobre todo rurales, donde la excavación, digo excavación, ¿no? Pero la búsqueda de la sanidad o incluso la búsqueda de la adivinación de un futuro puede hacerse a través de las entrañas de los animales. Yo supongo que algunos o muchos de ustedes han pasado por alguna limpieza de cuy, que es lo más común, ¿no? Acá, por lo menos en Ecuador, o quizá unos poquitos de ustedes hayan visto uno que otro animal que se utiliza allá. Pues estas son costumbres que son muy parecidas a las costumbres que tienen los babilonios. Es decir, la inspección de las entrañas para ver alguna premonición, algo del futuro, alguna adivinación que pueda ayudar a nuestra sociedad. ¿Sí? O en el caso muy particular de Ecuador, como digo, todavía existe acá, uh, para sanidad, ¿no? Lo utilizas para sanidad. Luego, claro, uno puede entrar en debates mucho más profundos sobre este tipo de costumbres, ¿no? Porque son costumbres que han intentado, por un lado, poder mostrar de que sí hay una base científica alrededor de estas costumbres, pero todos los que lo han intentado han fallado catastróficamente y terminan publicando sus hallazgos en lugares que no son significativos, en revistas más culturales, no científicas, ¿no? Terminan publicando este tipo de hallazgos en revistas sociológicas o en revistas incluso epistemológicas en algunos casos, pero ninguno de ellos en una revista científica, ¿no? Es decir, hemos hallado a través del método científico que la limpieza del cuy sí ayuda en caso de cáncer, en caso de diabetes, en caso de hipertensión. Ponle allí los casos y enuméralos. Eso no existe, no lo hay. Sí hay estas aproximaciones en otro tipo de revistas, ¿no? Como digo, en revistas como culturales, sociales, sociológicas, en estas revistas sí hay. ¿Por qué? Porque no son realmente basadas en las ciencias naturales, sino que está basada más en lo que la cultura piensa, ¿no? Y lo que la cultura piensa es que estos instrumentos sí sirven. Y entonces, como la cultura sí cree que sirven, lo vamos a publicar, ¿no? Pero bueno, o sea, son cuestiones que lo podemos ver desde los babilonios, ¿no? Imagínate, 2300 años antes de nuestra era. Lo podemos ver que esto ya existía, ¿no? Bueno, entonces una primera capa de la sociedad, como lo que eran los sacerdotes, ¿no? Luego una segunda capa de la sociedad, que eran los nobles. Los nobles se consideraban en tanto y cuanto tenían más adquisiciones eh, en terreno y por ende en agricultura. Es decir, no eran ricos porque se dedicaban a alguna forma de comercio que tenemos ahora. No eran ricos porque tenían producción agrícola. Y esta producción agrícola, como ya la hemos mencionado antes, no era simplemente para consumo interno, sino que esta producción agrícola era sobre todo para comerciar. Este comercio, sobre todo en Babilonia, podía hacerse a través del trueque, ¿no? Lo cual ya hemos conversado un poco. Hemos dicho que el trueque para Adam Smith es la
Es la muestra más clara del capitalismo desde las primeras civilizaciones, porque no tienes un Estado que te gobierne, qué es lo que quieres vender y cómo lo quieres comprar, ¿no? Entonces, pues nos encontramos que los nobles son aquellos agricultores que pueden, pues, subsistir con su agricultura y la pueden comerciar. Ya encontramos en los babilonios técnicas de irrigación también muy interesantes y muy extendidas. Tan interesantes y tan profundas son estas técnicas de irrigación que no se las encuentra únicamente en la agricultura, sino incluso para mantener construcciones arquitectónicamente bellas. Eh, yo creo que ustedes habrán escuchado algún rato por ahí los jardines de Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Claro, ahora lo que tenemos son como pequeños vestigios de cómo pudo haberse visto, ¿eh? Y a partir de estos pequeños vestigios, pues se ha construido las imágenes que estamos viendo acá. A ver si es que encontramos alguna interesante. Estos jardines, claro, miren, en una construcción como la del Sigurat, que es lo más probable, las construcciones que tenemos acá, pues son como vistas un poco más modernas, ¿no? Pero lo más probable era que era una construcción muy parecida al Sigurat, ¿no? Estas construcciones donde los sacerdotes están al final de la construcción, en la última parte de la jerarquía. Bueno, voy a coger cualquiera, da lo mismo, porque no queremos necesariamente ver la construcción arquitectónica, que es muy hermosa. Lo que queremos ver son estos jardines colgantes. No, es claro, estas son solo aproximaciones iconográficas de cómo pudieron haberse visto, ¿sí? Entonces, tenemos ya aquí evidencia de métodos y técnicas de irrigación que, claro, se utilizaban en agricultura, pero se utilizaban para mantener estos jardines, que no es fácil, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna construcción? ¿Hay por ahí alguna? Sí, sí lo hay, en Ecuador una que otra. Pero las construcciones mm, con flores o vegetación dentro de la parte arquitectónica es muy difícil de hacer. ¿Y por qué es muy difícil? Porque mantener la jardinería resulta un trabajo permanente para los que van a vivir allí o un trabajo permanente para los arquitectos, ¿no? O a quienes vayan a mantener el edificio, porque deberán estar viendo que esta florería, esta jardinería o demás esté siempre siendo irrigada, que esté siempre siendo pues cambiada si es que han muerto, ¿no? O que se esté renovando, pues con abonos o con periodos de sequía o periodos de lluvia. O sea, nos encontramos que esto ya existe en el imperio babilónico. Estas técnicas de irrigación que son impresionantes. Y claro, uno puede también ahí incluir pues las bases arquitectónicas, ¿no? Me parece que acá, déjeme verlo, me parece que acá están algunos vestigios, vamos a ver, puede ser, veamos si es que son. A mí no me gusta el National Geographic, me parece que es muy ideológico, pero si nos muestran algo interesante lo vemos. Ok, aquí es una pequeña iconografía, vamos a ver qué más está acá. Esto sí es pues una aproximación a cómo hubiese sido. Claro, lo que hemos encontrado son como partes chiquititas, ¿no? De la arquitectura.
y nada más. No tenemos nada más. Bueno, quedémonos aquí. Claro, digo, también podemos poner allí dentro de los avances de los babilonios las construcciones arquitectónicas. Y ya son construcciones basadas en conocimiento de ingeniería, ¿no? O sea, ya se empiezan a utilizar poleas, ya se empiezan a utilizar, obviamente, la rueda para el transporte de la piedra pesada, ¿no? Ya se empiezan a utilizar, pues, técnicas de mantenimiento de peso. O sea, es muy, muy interesante que ya encontremos construcciones arquitectónicas esplendorosas, ¿no? Emblemáticas. ¿No? Es tanto así que muchos creen, bueno, muchos, algunos creen que la historia de la Torre de Babel surge a partir de Babilonia. ¿Mm? Pues quizá por allí podamos encontrar alguna base arquitectónica, pero no es tan descabellado pensarlo que hayan tenido construcciones muy altas o muy grandes. Porque si es que sí tenemos vestigios de los jardines de Babilonia, no es descabellado pensar que esta civilización no haya construido solo esto, sino que haya tenido otras construcciones incluso más grandes, más bellas o más altas. ¿Mm? Y aunque, como digo, pues nos hace falta todavía mucha evidencia de ello, pues pareciera calzar la historia de la Torre de Babel, pareciera calzar al menos narrativamente con lo que sí está pasando en Babilonia, es decir, con estas construcciones arquitectónicas que tenemos. ¿Okay? Luego, ¿quiénes están? Habíamos hablado ya de los sacerdotes, ¿no? De los nobles. ¿Quiénes están en la tercera capa de la sociedad en Babilonia? Pues se los conoce como los campesinos, ¿no? Pongamos aquí. Los campesinos, que son aquellos que no son necesariamente los tenedores de la tierra, pero son los que trabajan en la tierra. Bueno, aquí tenemos alguna exploración interesante. Este es de Mesopotamia. Bueno, nos podemos basar un poco acá. ¿Ah? Entonces, los campesinos son esta tercera capa de la sociedad, ¿no? Que interesantemente se los llama como los hombres libres. ¿Y por qué digo de forma interesante? Porque allí se acaban los hombres libres. ¿Sí? Serán los campesinos las últimas personas libres de decisiones, de toma de decisiones, pues de comerciar, de hacerse rico y demás, ¿no? Se acaba allí. Tal vez por eso se los llamaba hombres libres, porque se acababa allí, pues, este tipo de caracterización. Ya tendremos en la otra capa de la sociedad, en la cuarta capa, los esclavos, que pues han existido desde que tenemos registros de estas civilizaciones. Una parte de la gente que está en esclavitud. Ahora, los esclavos o la esclavitud terminan siendo muy diferentes de acuerdo a la civilización y de acuerdo a los tiempos. No. La esclavitud en este caso, pues en el caso de los babilonios o de los sumerios, es una esclavitud donde a esta persona no se lo considera como ser humano, su vida vale menos que la vida de un animal,
es importante en tanto y cuanto pueda ayudar al trabajo, sobre todo al trabajo duro, pero si se enferma por algún motivo, pues su vida no vale, ¿no? Bien podemos reemplazarlo con otro esclavo. ¿Sí? Estos esclavos se convierten entonces como en la última capa de la sociedad. Y aunque no sabemos mucho de ellos en Babilonia, sí sabemos de estas pequeñas cosas. Pero estos esclavos son diferentes, por ejemplo, o en algunas cosas diferentes, a los esclavos que se tenía en Grecia y en Roma. Algunos esclavos en Grecia y en Roma tenían educación y se los utilizaba en algunas ocasiones, sobre todo en Roma, como tutores o guardianes de los hijos, pues, de quienes tenían los esclavos. Claro, el rey, pues digo, los sacerdotes o el rey tenían muchos esclavos, los nobles también. Pero si te encuentras por allí que uno u otro campesino también tenía esclavos. Pero ¿cuál es la mayor diferencia entre Grecia, Roma y los babilonios y los sumerios? Que en Grecia y Roma la esclavitud también era una esclavitud sexual. Los niños, varones, hombres entre 10 a 15 años, que eran esclavos, se los utilizaba también como objeto sexual. Ya nos encontramos por ahí alguna que otra carta de algún noble, incluso de algún emperador, que deja en evidencia que pues utilizaba a sus esclavos hombres, niños, como utilizaba, a ver si recuerdo exactamente cómo dice, utilizaba los orificios de los esclavos para deshacer sus fluidos corporales. Y resulta que en latín la palabra para orinar es la misma palabra que se utiliza para eyacular. Porque claro, en Grecia, pues los hombres tenían mucho más valor que las mujeres. Y aunque habían matrimonios entre hombres y mujeres, estaba muy bien visto que los hombres tengan compañeros sexuales masculinos. ¿No? Y entonces, claro, pues hay una suerte de esclavitud sexual más allá de las otras cosas que sí hacían. ¿No? Esto es diferente y muy diferente con, por ejemplo, la esclavitud de los hebreos. ¿Y por qué es muy diferente? Porque la palabra hebrea para esclavitud realmente se traduce como servidumbre. Y que te encuentras en las leyes mosaicas sobre la servidumbre, que aquellos que no pueden pagar sus deudas pueden ofrecerse como esclavos, o la mejor traducción sería, pueden ofrecerse como siervos en pago de la deuda adquirida con aquel señor. Esta deuda, claro, una vez que se haya pagado con el trabajo, recuperan su libertad. Además que las leyes mosaicas proponen dos cosas muy interesantes. Cada 7 años se daba libertad a algunos esclavos. No, de hecho, cada 7 años se daba libertad a los esclavos, hayas cumplido o no con tu deuda. Y luego el año de jubileo, que era que cada 50 años no únicamente dabas en libertad a los esclavos, sino que también partes de la tierra que ahora eran tuyas, pero que pertenecían a alguno de los esclavos, pues podías darles. ¿No? Eso es una esclavitud, digamos, aunque a mí no me gusta porque la traducción no es exacta,
sino servidumbre, una servidumbre muy diferente a la esclavitud que vemos en el Imperio Babilónico, en los sumerios o en la esclavitud que vemos en Grecia o en Roma, ¿no? De hecho, si uno quiere ser un poco más quisquilloso en estos temas, te encuentras por allí en la carta a los Colosenses que escribió Pablo, te encuentras también en la carta de Filemón, pues que Pablo está diciendo a los maestros, a los propietarios o a los maestros, se traduciría, pero una mejor traducción sería los propietarios de los esclavos, que los traten como hermanos. Eso encuentras ya en la carta a los Colosenses. Y luego encuentras en la carta a Filemón, que no únicamente ha dicho de forma general como en Colosenses que los traten bien, sino que hace una referencia directa a un esclavo. Y me parece, si no estoy mal, a ver si recuerdo bien el nombre, Onésimo o algo parecido a esto, le pide a Onésimo que trate a su esclavo como un hermano porque es hermano mío, es hermano en la religión, ¿no? Entonces, son pues servidumbres o esclavitudes diferentes. O algo muy diferente a lo que nos encontraremos, por ejemplo, después ya en la Edad Media. La Iglesia Católica abrirá las puertas a la esclavitud porque, bueno, vamos, esto lo veremos después, pero o sea, mucho después. Pero la Iglesia Católica, después de la unión que tiene con el emperador Constantín, pues empieza a aceptar las cosas políticas y también empieza a aceptar las cosas paganas, como por ejemplo la esclavitud. Tú ves qué pasa con la esclavitud, ¿no? En las cartas de Pablo, pero no, la Iglesia católica empezará a aceptar también la esclavitud como algo normal. Tan normal será esto que cuando ya llegan a América Latina, yo les he contado o les he dicho en alguno de estos días, que bueno, nos encontramos con la escuela de Salamanca y nos encontramos pues con muchos pensadores españoles que están diciendo los indígenas sí son seres humanos, pero no hay ninguna discusión sobre las personas de color. No hay ninguna discusión sobre los negros. Incluso el mismo Bartolomé de las Casas, en alguna carta que enviará a los reyes, les dirá, traten bien a los indígenas porque son seres humanos, transfieran esta libertad por esclavos negros. Es decir, el mismo Bartolomé de las Casas nunca hablará de la esclavitud a lo que ahora llamaremos a los afrodescendientes. Y que la esclavitud se mantiene entonces durante toda la Edad Media, siglo XV, XVI, hasta el siglo XVIII. ¿Y qué pasa en el siglo XVIII? Pues aparece una comunidad cristiana protestante que tiene puestos en el Senado, o sea, tiene puestos en el Parlamento británico y empiezan a proponer que se elimine la esclavitud. De hecho, déjeme ver si es que me acuerdo. Si no estoy mal, el primer gran Williams, debe ser Williams. El primer gran congresista, lo llamaríamos ahora, o asambleísta, pero parlamentario británico que propone
la eliminación de la esclavitud es William Wilberforce, que era un cristiano protestante. Y nos encontramos que en las mismas fechas, estoy hablando del siglo XVIII, me he salido mucho, me van a disculpar ahí solo para que tengan por lo menos referencias contextuales de que cuando hablamos de esclavitud en Babilonia, no es como la misma esclavitud en todos los tiempos, ¿no? Luego, en el mismo tiempo nos encontramos un caso, pero que a mí me parece que es pues, impresionante y que muy pocos hablan de este caso, que es el caso de John Newton. Mira, son las mismas fechas. De hecho, John Newton vive antes que William Wilberforce. Bueno, John Newton era un comerciante de esclavos. Él comerciaba con esclavos. Luego, en alguna ocasión, pues logra escuchar a algún misionero protestante, termina aceptando el protestantismo y antes de morir, algunos años antes de morir, da libertad a todos sus esclavos. Y es tan impactante la vida de John Newton que él mismo escribe, ya después de haber dado la libertad a sus esclavos, escribe uno de los himnos que los cantamos, bueno, o que se canta en muchas de las iglesias hasta ahora, que es este himno de acá, Amazing Grace. Supongo que alguno de ustedes lo habrá escuchado. Algunos piensan que este himno, John Newton lo escuchó de sus propios esclavos cuando ellos pues, estaban siendo, eran parte del comercio. Otros piensan que pues, este himno sale de su arrepentimiento, ¿no? De lo que había hecho. A ver si lo escuchamos acá. Sing praise, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Bueno, yo supongo que pues sí lo habrán escuchado algún rato. Notamos acá en John Newton. Y luego, pues ahí terminaré la historia diciendo que este movimiento cristiano protestante que empieza a proponer la eliminación de la esclavitud, también saldrá luego a Estados Unidos, donde se elimina la esclavitud después de la Guerra Civil estadounidense con ¿sí? Donde pelea el norte con el sur, pues los del sur querían tener esclavos, los del norte no, querían que se elimine la esclavitud. Bueno, es una guerra civil
muy extendida, no solo por esto, sino también por algunos terrenos, algunas proclamaciones de independencia propias que querían tener. Bueno, cuando se acaba la guerra civil, a 1865, ustedes verán, principios del siglo XIX, 1802, muere, si no está muy mal, John Newton. 1845 aparece William Wilberforce, ¿sí? Y luego ya en 1865, pues con la emancipación de la esclavitud, la Carta de Emancipación de la Esclavitud, se da libertad a los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Con el famosísimo presidente Abraham Lincoln, ¿no? Que luego fue asesinado, ¿no? Fue asesinado en un teatro. Muchos creen que por personas que estaban a favor de la esclavitud. Denme un segundo, no me demoro acá porque me están escribiendo, creo que de la carrera, creo que es importante. Ok, ya era solo un congreso por ahí. Bueno, entonces regresamos a nuestra Babilonia. Nos hemos apartado muchísimo, pero quizá, pues, espero que les haya parecido interesante. ¿Qué pasa con la parte de la industria, ¿no? Del comercio de Babilonia? Pues en Babilonia, o los babilonios empiezan a dedicarse, claro, ya tenemos pues la agricultura, hay comercio, textiles, pero algo muy interesante de los babilonios es que ya se dedican a comerciar armas de guerra, ¿sí? Entonces empiezan a fabricar ellos, claro, para su propia protección, pero también para comerciar, es decir, para vender. Empiezan a fabricar espadas, escudos, flechas, ¿sí? Y que se lo comercia alrededor de donde está Babilonia. Pero no hemos puesto aquí el mapa, y eso no está bien, vamos a poner acá, mapa de Babilonia. Ah, no, uno más histórico. Ok. Entonces, recordarán ustedes, supongo que están viendo aquí mi mapa, en esta sección de Caldea estaban los sumerios, ¿sí? Luego he dicho, pues acá ya empiezan a salir civilizaciones por todo lado, ¿no? Estamos viendo los Babilonia, que se expande por todo este lugar. Babilonia tiene, ustedes encontrarán en sus lecturas, Babilonia tiene dos periodos de prosperidad. Un periodo de prosperidad que se da con el rey Hammurabi en el año 1700, ¿no? Antes de nuestra era, y un segundo periodo de prosperidad que se da en el siglo VII, antes de nuestra era. Entonces, en el siglo VII llega hasta Jerusalén, ya conversaremos eso, pero llega hasta acá. A ver, encontramos un poco más. Claro, este ya lo habíamos visto antes. Bueno, aquí está el imperio de Babilonia, ¿no? Entonces, ¿qué están comerciando los babilonios? Pues, como hemos dicho, agricultura, sí, textiles también, pero no solo eso.
empiezan a comerciar maquinaria de guerra, ¿no? Es decir, escudos, espadas, flechas, ¿no? Pero también empiezan a comerciar de forma muy interesante joyería. Ujú. Claro, empiezan a comerciar joyería y sobre todo este comercio es muy fluido con Egipto. A Egipto van muchas de las joyerías o de los aparatos de joyería que se crean en Babilonia terminan en Egipto. Luego en Egipto tendrán su propia producción, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a Egipto. Entonces, vámonos a la parte, pues, a una de las partes importantes que yo les había dicho, lo del código Hammurabi, ¿no? De hecho, yo lo tengo acá en mi computadora, lo he bajado hace algún tiempo, déjenme lo busco, para compartirles y que ustedes puedan ir viendo lo que les voy mostrando acá. Okay. Les voy a pasar al WhatsApp. Entonces, yo lo voy a compartir acá, pero ustedes lo pueden seguir en el archivo que les envío. Dame un segundo que se está cargando. Ok, les debe llegar ya. Ya mismo les debe llegar, ¿no? Supongo que ya les llegó, ¿no? El archivo que están viendo es lo que yo estoy compartiendo acá. ¿Listo? Ok, vamos a ver. ¿Quién se anima a leer las dos primeras páginas del código? Lo que dice prólogo. Ok, Areli y luego voy con Tatiana. ¿Listo? Ya, profe. Prólogo. Cuando Anum, el altísimo rey de los Anunnakis, el divino Enlil, señor de los cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil, soberano, de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Igigus. Cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los cuatro cuadrantes, cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólido como los de cielo y tierra, en aquellos días, Anum y el divino Enlil, también a mí, a Murabi, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, para que yo mostrase la equidad del país, para que yo destruyese al malvado y al inicuo, para que el prepotente no oprimiese al débil, para que yo, como el divino Shamash, apareciera sobre las cabezas negras, iluminara la tierra para que promoviese el bienestar de la gente. Me impusieron el nombre. Ok, hasta ahí está bien, Areli. Ya voy contigo, Tatiana. Veamos esta primera parte, ¿no? Espérenme, algo está pasando. Ok, está lleno. Déjenme, voy a dejar de compartir esto. Ustedes, claro, lo tienen ya allí en sus pantallas, pero a ver, dame un segundo. Ok, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son las cosas importantes que dicen en esta primera parte, ¿no? Primero, el dios Anu. Anu realmente. Sí, lo pueden escribir con una N también, pero acá lo mismo.
Vamos a abrirlo acá. Este dios Anu es el rey de los, pues el dios de los dioses. ¿No? Si uno quisiera hacer una comparación, sería más o menos como Zeus, ¿no? Zeus es el máximo dios de todos los dioses, ¿sí? En el caso de Anu, Anu es como el dios mayor, ¿sí? A ver, aquí lo han escrito, bueno, aquí hay una mala interpretación, pero ya les cuento. A ver, formada por parte de una tríada de los grandes dioses junto a Nil, que también lo mencionan acá, Enki, Ea, que es de la tierra de los cielos, era considerado como el padre primero de los dioses. ¿Por qué no me gustó mucho esta palabra tríada? Porque pareciera que es muy similar a la cultura hebrea con un dios triuno, pero no lo es, no es nada similar. Es decir, Anu es el máximo dios. Hay dioses por debajo de Anu, pero Anu es el máximo dios, ¿no? Y ustedes podrán ver, si ustedes tienen su código Hammurabi allí al lado suyo, verán que mencionan a Elil, ¿no? Mencionan a Marduk, a Ea, a Enlil, todos son dioses menores a Anu, ¿no? Quizá el que más se menciona siempre, otra cosa, este Anu viene de la tradición sumeria, ¿no? Es decir, como les había dicho antes, pues los sumerios desaparecen y son reemplazados, pues son reemplazados por pues, civilizaciones que van creciendo en la misma área. Y como van creciendo en la misma área, claro, mucha de la información, de la metodología, mucho de las ideas comunes culturales que tienen, pues se transmiten de generación en generación. Entonces no es nada descabellado pensar que esto salga de la mitología sumeria, ¿no? Les decía, quizá uno de los dioses que más publicidad tiene es Marduk, ¿no? Porque Marduk no aparece solo en Babilonia, sino que también aparece en otras poblaciones. Así podemos tener claro que esta mitología pues se empieza a esparcir por otros lados también. Aquí no hay nada interesante, porque siempre me meto a un lado equivocado. Vamos a ver. Ok, ustedes tienen aquí una pequeña gráfica de cómo se vería. Entonces el dios babilonio, justamente, primogénito de Ea, o sea, mira, si es primogénito de Ea y Ea está por debajo de Anún, pues muy difícil es una triada, ¿no? Aunque lo pongan por ahí en algún lugar. Vamos a ver qué más dice acá. Vamos al culto. Dios Tuto en algunos lugares. Ok, no hay mucho aquí. Bueno, no importa. Mira, grabado en el código Hammurabi que representa el dios Marduk sentado frente al conquistador babilonio. Como deidad de la justicia, Marduk entrega a Hammurabi las leyes que debían seguir los hombres. Algo que ya hemos mencionado, ¿no? Es decir, que hay una pues, cierta similitud con entender que estas leyes vienen pues de la divinidad. Algo muy similar que nos encontramos con la cultura hebrea. Ok, voy a dejar de compartir esto y seguimos compartiendo entonces el código Hammurabi. Y ahora sí, Tatiana, ¿puedes ayudarnos con la segunda hoja, por favor? Ya. Yo soy Hammurabi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur Durangi y es devoto cuidador del Ekur, el rey eficiente que ha restaurado Eridu en su lugar y purificado el ritual de Eapsu, el huracán de los cuatro cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado del corazón de Marduk,
su señor, el que acude a diario a servir a Esagil, la semilla regia generada por el divino Sin, el enriquecedor de Ur, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia al Equisnugal, el rey prudente, el obediente del divino Shamash, el poderoso que ha consolidado los cimientos de Sipar, el que ha revestido de frondosidad la capilla superior de Aya, el que ha hecho del Ebabar un templo excelso, semejante a la morada de los cielos, el guerrero compasivo con Larsa, el renovador de Ebabar para el divino Shamash, su aliado, el señor revitalizador de Uruk, el suministrador de aguas de la abundancia de su pueblo, el que ha levantado la cúspide del Eana, el que ha acumulado abundancia para Anum y la divina Istar, el Ok, protector, ¿perdón? detengámonos, Tatiana. Muy bien, gracias. Eh, sí, porque ya la lectura se convierte como en complicadita, ¿no? Pero vamos a ver, voy a dejar de compartir esto y les comparto el mapa. Uno de los mapas que vimos en nuestra clase, ¿no? O que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan de este mapa? Este mapa era un mapa que hemos utilizado para ver las ciudades de los sumerios. Pero como hemos dicho que de acá salen también los babilonios, pues no es, como digo, descabellado encontrar que en el código Hammurabi, cuando se agradece a los dioses, empieza a enumerarse las principales ciudades de los sumerios. Y entonces se agradece al Dios por haber edificado Eridu, se agradece a Dios por haber mantenido la opulencia de Uruk, o por haber sostenido las bases de Ur. O sea, las ciudades más importantes de los sumerios aparecen en el código Hammurabi, ¿no? Ahora, no vamos a leer toda la introducción porque luego eh, resulta ser muy larga, pero sí nos vamos a detener en una que otra ley. Vamos a ver, busquen en su ley, allí en sus archivos que tienen, busquen la ley número 25. Ok, leamos el número 25. Lo estoy acá compartiendo, ¿no? Vamos a ver. Si en la casa, ustedes pueden leer los otros también que son muy interesantes, pero he escogido algunos. Si en la casa de un hombre, realmente la traducción dice acá de un hombre libre, eso hay que ponerlo en cuenta porque no se está refiriendo a los esclavos, como hemos dicho. Hombre libre se acaban en los campesinos. Esto no incluye los esclavos. Pero bueno, si en la casa de un hombre libre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en el mismo fuego. Ok, piénsenlo un segundo y cuéntenme qué cosas ven ahí, qué cosas de interesantes, qué cosas curiosas, qué es lo que ven allí. Yo les escucho. Tatiana, por favor.
Bueno, lo que primero atrae es tal vez el hecho del incendio, ya que está, por así decirlo, anotado en una ley, en un código. Porque tal vez ahora, bueno, hoy en día no sé, tal vez actuamos más por moral, sabemos que debemos ayudar o alejarnos o algo de eso, pero no está en ninguna ley, o sea, se ve bastante diferente. Ahora, en cambio, con respecto a lo del objeto, se ve como en clases anteriores lo mencionábamos, que tienen en común el castigar lo que es el robo, por así decirlo, pero lo castigan de una forma que sí se me hace medio extraña, o sea, porque al fin y al cabo ese hombre tal vez sí lo ayudó, pero si es que lo roban, entonces será quemado ahí mismo. Ujú. Ok, sí, gracias, Tatiana. Claro, hay como dos cosas interesantes allí. La primera más importante que la segunda, lo que acabas de decir, ¿no? Encuentras ya entonces en las primeras civilizaciones, no solo, uno puede decir del código Hammurabi, pero es que nosotros no tenemos como tanta evidencia, pero después del código Hammurabi también nos encontramos lo mismo en el código mosaico, que ya lo veremos después. Um, Encuentras la propiedad privada como un principio común entre las civilizaciones, es decir, la protección a la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo es mío, pues es mío y nadie tiene el derecho de robarlo, ¿no? Y la misma vida se la puede ver como propiedad privada, no, nadie tiene derecho de robarme la vida, ¿no? Y claro, aquí pondré un paréntesis que es necesario, porque ustedes escucharán algún rato, supongo yo, que en alguna de las clases o fuera de la universidad que tengan, que la idea de propiedad privada, las ideas de democracia, de libertad de mercado, que todo viene del capitalismo y que todos nos debemos negar a eso. Pues como yo he dicho antes, esto por un lado o es mucha ignorancia del que lo dice, o por el otro lado sí conoce y hay una maldad al intentar ocultar esta información. Porque nos encontramos que en las primeras civilizaciones, en todas ellas, hay un castigo al robo. ¿Y qué es el robo? Pues el quebranto del principio de propiedad privada. ¿Mm? Aquí uno puede hacer también como alguna analogía con las cuestiones que vivimos contemporáneamente, porque resulta que en América Latina, pues si no pasa solo acá, ¿no? También pasa en Estados Unidos o ha pasado, y de vez en cuando, pues nos damos el lujo de marchar en contra del gobierno, pero en esa marcha, pues no nos importa destruir el negocio del vecino, acabar con alguna camioneta o algún carro que se ha atrevido a estar en medio de la carretera, no nos importa pues destruir alguna casa o alguna propiedad de alguien que pues se ha estado en el medio de nuestra protesta. De esto hay mucho que decir. Por un lado, pues un sistema de psicológico colectivista, donde uno pierde el sentido y la conciencia, te haces menos responsable de lo que el grupo hace porque nadie sabe quién es el que mismo hizo y no se puede atacar al grupo, mientras que el individuo que sabe que lo hizo, que hizo él, puedes esconderte en la culpabilidad de todos, aunque sabemos que no todos son culpables, sino el que lo hizo, pero tu sentido de conciencia desaparece en el colectivo. Y esto no pasa únicamente en las protestas que uno puede ver, pasa también en el fútbol, ¿no? Cuando las barras bravas, pues después de que su equipo ha perdido, salen del estadio y salen destrozando todo lo que encuentran alrededor, ¿no? Bueno, lo que digo es que de vez en cuando, a veces en América Latina, también ha pasado en países desarrollados como Estados Unidos, pues la gente le vale menos lo que es la propiedad privada, ¿no?
con tal de mostrar de que estoy enojado con el gobierno, me vale un pepino que yo tenga que destrozar el único medio de producción que mi vecino tiene. Si mi vecino ha venido con su camioneta por la carretera y estoy en el paro, pues me va a valer menos que ese es su único medio de producción. Voy a bajarle las llantas y pobre de él que lo vuelva a hacer. Es terrible lo que pasa acá. Y tener que explicar esto es aún mucho más preocupante, porque uno esperaría que este tipo de principios pues son comunes a todos, ¿no? Si yo no espero acá que luego alguien venga a robarme, o que alguien venga a destrozar mi apartamento, o que alguien venga a destrozar mi propiedad porque es mía. No. Pero en América Latina, pues muy poco nos vale esto. Bueno, estamos en el 25. Yo les decía. Ok, sí. Un segundo aspecto. Un aspecto secundario, quizás no tan importante como el primero, pero que sigue teniendo su relevancia, que es el castigo, ¿no? Como nosotros nos encontramos en una edad contemporánea muy frágil, ¿no? Ya a los niños no se les puede castigar, peor a los jóvenes, lo único que puedes hacerles es reprenderles, y eso también con cierto miedo. Pero claro, la idea de castigo, es decir, si has infringido una ley, y en este caso un principio que se comportaría como un principio del ser humano, porque es común en todos los códigos que uno puede encontrar, incluso en la América precolonial, te encuentras que el robo es uno de los elementos que se castigaba en el Imperio Inca. Es decir, incluso en las comunidades preincaicas había la idea de propiedad privada. Entonces, pues el castigo. ¿Cómo castigamos a alguien que ha quebrantado este principio? El castigo, obviamente, más fuerte será la muerte, y quizá más dura que el castigo de la muerte será la muerte con dolor, ¿no? Y el castigo más débil, claro, decirle, por favor, no lo hagas otra vez, anda a tu casa. Y que el castigo es severo. Muchos dirán que esta ley está basada en el ojo por ojo. Si me has hecho algo grave, vas a pagar con la misma gravedad o algo peor. ¿Sí? Esto solo me hace acuerdo, a ver si ahí ustedes me van a perdonar un segundo, ¿no? Porque pues el castigo de forma contemporánea resulta ser que es un castigo que nadie quiere, por lo menos contemporáneamente, que sea físico. Todos los castigos que vemos ahora pues son castigos casi como imaginarios, ¿no? Castigos casi como idílicos, ¿no? Solo se nos queda en el aire nada más. Pero aún así pensemos, y yo les voy a escuchar. Hagamos dos preguntas allí para que puedan pues participar, ¿no? ¿Qué tipo de castigo le darían a un hombre en este caso? En el caso que está en el artículo 25. Eso va a ser una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es su opinión sobre los sistemas educativos que tenemos contemporáneamente en Occidente con relación a los niños? ¿No? Es decir, en la casa, en los padres, los castigos que los padres ponen a los hijos ahora. Ok, les escucho entonces.
Muy bien. Seguiré entonces yo solito. Areli, por favor. No sé, tal vez cárcel o encerrarlo o algo así, porque de cierta manera está cometiendo algo que no está moralmente bien, pero tampoco con una gravedad tan grande como para que el pago sea su vida. Ok, gracias, Areli. Tatiana. Bueno, con respecto a la primera pregunta, estoy de acuerdo con mi compañera, tal vez como dicen cárcel o algún otro castigo, pero tal vez más leve, no tanto, o sea, porque como dijo, tal vez viene de la ley ojo por ojo, pero estamos de acuerdo que tal vez el hurto de un objeto no es un acto tan grave como para quitarle la vida a alguien, al fin y al cabo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, eh, creo que hay ciertos matices, por así decirlo, porque siento que, o sea, muchas veces, bueno, yo lo he visto, que cuando los padres reprenden, solo reprenden a sus hijos o solo hablan con ellos, pues muchas veces hasta se les van burlando, por lo que yo he visto, claro está. Entonces, no sé, hay algunas cosas que están bien, tal vez hablar con sus hijos, lo que sea, o ciertos castigos acorde a lo que hayan hecho o lo que haya pasado, como se dice. Pero el hecho de que sea así súper leve, siento que incluso no aporta mucho al crecimiento de esa persona. Ujú. Ok, Tatiana, muchas gracias. Diana. Sí, profe, respecto a la primera pregunta, yo creo que hacen esta ley para que la gente se eduque de tal forma o tengan miedo a la advertencia. Puede que solo sea un objeto, pero la gente se hace más educada y respeta las pertenencias de aquellos, ¿no? Ujú, También respecto a la segunda pregunta, creo que la educación actualmente eh, no es tan buena, o tal vez en algunos padres puede ser, pero en mi entorno, en lo que he visto, ya la educación es una burla, porque como decía Tatiana, hasta se ríen o se burlan de los mismos padres. Considero que anteriormente era, por ejemplo, les pegaban o les hablaban muy fuerte y ellos entendían, pero ahora lamentablemente dejan que se desarrolle esa mala educación. ujú. Ok, muy bien, Diana, gracias. Alexis. Bueno, yo considero de la primera interrogante, considero que en ese tiempo, por el hecho que sea, ni por más pequeño que sea el hurto, en ese tiempo lo tomaban como algo grave. Y considero que esto era con un fin de que para la próxima los que ven tengan ese miedo o ese temor de realizar eso. Eh, o sea, no cabía en la cabeza del que se estaba sustrayendo algún bien, de que estaba pasando esa persona, la afectada, por un mal momento y estaba aprovechándose de ese mal momento. Y respecto a eso también yo he visto es que en algunos lugares, hasta en la actualidad y hace un tiempo atrás nomás, yo aquí en la zona donde yo vivo, se sustraían las cosas, entonces la gente cansada de tantos robos, ellos cogieron y le incendiaron a una persona que había sustraído. Y ese fue el miedo y desde ya casi ya disminuyó eso. Yo creo eso, Luis. Ok, muy bien, gracias, Alexis. Juan José. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, me parece que además de ser una ley del Código de Hammurabi, ha preservado en distintas sociedades pequeñas que se han formado, por ejemplo, en tribus, de que cuando una persona realiza estos actos, se lo castiga. Si bien en algunas tribus no podría ser el quemarle o cortarle las manos, sino expulsarle ante estas actitudes. Por eso digo que es una ley que debemos de evaluar el contexto en el que se escribió y también que cómo fue evolucionando, porque no siempre se mantuvo la misma. Porque si vemos ahora esta ley en la sociedad actual, el ladrón tiene más de ganar que perder,
porque el objeto que se estaría sustrayendo de esa casa necesitarían pruebas diciendo de si es del dueño del otro. Así que es constante evolución. Y respondiendo a la segunda pregunta, diría que igual estamos en una época donde predomina mucho la demagogia, donde solo se da discursos diciendo que ya estamos cambiando la educación constantemente. El gobierno siempre dice que la educación está en el mejor momento posible cuando se siguen manteniendo los mismos modelos que se implantaron en la época industrial, en la revolución industrial como tal. La educación dicen que avanza porque empiezan a agregar nuevos contenidos y toda que cambian la infraestructura, pero en realidad no se hace un cambio desde el fondo. Se sigue devaluando lo que es la profesión del docente. Se sigue poniendo a personas muy poco preparadas a instruir a gente para la sociedad, a educarles como ciudadanos. Eso. Ok, gracias, Juan José. Bien. Creo que todos pues están de acuerdo en dos cosas. La primera, que es muy excesivo el castigo, pero ustedes van a tener allí que darse cuenta, ¿no? Que para los babilonios, y de hecho para todas las culturas antiguas, la vida no tiene mucho valor. Peor aún, la vida de un niño, una niña o una mujer. Esto cambia es con el cristianismo. Con el cristianismo se da valor a los niños. De hecho, las primeras iglesias del primer siglo ya hablarán sobre el aborto y cómo esto es una aberración, y sobre las mujeres. De hecho, bueno, a veces me voy mucho a este ámbito, entonces ahí me disculpan, pero Pablo en el último capítulo de Romanos saluda a Febe. Febe era una mujer que era líder de una iglesia en Roma. Eso es descabellado, pensar que alguna mujer se convierta, como veremos o sea, como tengamos en Babilonia los sacerdotes o en los sumerios, que una mujer sea sacerdota, imposible, ¿no? Eso no lo encuentras en la edad antigua, pero sí lo encuentras en el cristianismo. Bueno, está muy bien, eso es lo primero, que creo que están todos de acuerdo. Y luego, lo segundo, que me parece que todos también están de acuerdo, es que hay un contexto contemporáneo en el que se ha devaluado el castigo. Pareciera que el castigo es como una suerte de forma de dejar mi ira fluir hacia otra persona. Pues como tengo tanta ira, pues la voy a poner y la voy a hacer fluir en contra de la otra. No. Y creo yo que allí todos estaremos de acuerdo que pues eso no tiene ningún valor de castigo. ¿Cuál es el valor de castigo? El valor del castigo es que aquella persona que es castigada se dé cuenta que ha hecho mal, deje de hacerlo, se arrepiente y deje de hacerlo. Si algún niño ha robado el juguetito de otro niño, okay, capaz no lo quieres pegar, pero bueno, vas a hablar con él. Yo tengo un amigo, pues ya no vive acá en Ecuador, casi 4 años, es un americano, pues un muy buen amigo, vivía aquí en Riobamba. Él ya es un doctor que está en Estados Unidos, de vez en cuando conversamos. Pero yo recuerdo cuando él tuvo su hijo acá, tendrá 5 o 6 años, él lo ponía en una silla, si hacía algo malo. Y claro, como niños, pues es imposible que se queden sentados ahí todo el tiempo, sino que ya quieren salirse, quieren caminar, quieren correr de ahí. El papá lo cogía y lo volvía a poner en la silla. Media hora ahí sentado hasta que se arrepienta. El niño gritaba, el niño se desesperaba, pedía auxilio a los vecinos, a medio mundo. El papá nunca le pegó, pero pedía auxilio a todo mundo, hasta que finalmente, después de un lloro continuo y largo, decía: lo siento, papá, disculpa, perdona, y lo dejaba ir. El castigo tiene la funcionalidad de dejar a entender a los niños de que hay cosas y principios que no se pueden hacer
o quebrantar, ¿no? Como el robo, no puedes quebrantar el principio de la propiedad privada, o como por ejemplo la agresión, o como por ejemplo la matanza, la vida, que ya son cuestiones un poco más complicadas, ¿no? Ok, muy bien. Déjenme leo estas dos últimas artículos del Código Hammurabi y tres, y pues sí terminamos. 129. Si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua. Si el marido perdona a la esposa la vida, el rey perdonará también la vida de su súbdito. Aquí hay una referencia directa al adulterio. Esto uno pareciera pensar que el adulterio viene del catolicismo. No, no, ya hay referencias directas al adulterio en las primeras civilizaciones, ¿no? Y acá, pues, el adulterio se castiga con divorcio, pues los babilonios lo castigaban con la muerte, ¿no? 209, vamos a ver. Es muy interesante leerlos. Si ustedes quieren leer un poco más de los artículos, por favor, háganlo. 209. Si un hombre golpea, Juan José, ¿querías decir algo? Quería decir que la ley que leyó en Afganistán sigue presente. Ya no se les tira al río, pero se los lleva al estadio y se los mata a piedrazos a la pareja que fue encontrada en el adulterio actualmente. No, está muy bien. A la mujer y al hombre. A la mujer, por lo general, se le mata a piedrazos. Y al hombre, si no estoy mal, creo que se le disparaba. No. Bueno, pero está muy bien, Juan Manuel, que hayas traído esta colación. Está muy bien. Los países musulmanes aceptan la poligamia, pero la poligamia es únicamente aceptado al hombre, no a la mujer. O sea, el hombre puede tener múltiples mujeres, la mujer un solo hombre, ¿no? Entonces, cuando una mujer es encontrada en adulterio, es verdad, muere a pedradas. Y de hecho, ustedes, hay por ahí algún otro video, ya no creo que en YouTube, pero encontrarán otras plataformas en las que se ve cómo mueren a pedradas en el medio de la ciudad. No pasa lo mismo con el hombre no tiene castigo. Y claro, uno puede decir, es el adulterio que nos encontramos dentro de los babilonios, pues un poco diferente, ¿no? Porque en las poblaciones musulmanas la mujer tiene mucho menos valor que el hombre, y como tiene menos valor, tiene que someterse al hombre, incluso en cuestiones de moralidad o en cuestiones religiosas. Ya nos encontraremos algún rato cuando pasemos por el imperio musulmán y revisemos algo del Corán, que el Corán abre claramente la posibilidad, y los hadiths, bueno, ya les explicaré qué es eso, abre claramente la posibilidad de que el hombre pueda matar a su esposa o a sus hijos si es que han cambiado de religión. Pero ya llegaremos a ese algún rato. Chévere, está muy bien, Juan José, gracias. Vamos a ver la última, 211. Si es a la hija de un individuo común a quien le causa golpes la pérdida del fruto de las entrañas, pagará 5 ciclos de plata. Aquí me parece muy interesante que ya los mismos babilonios, aunque no se menciona, claro, la palabra ser humano, porque es una palabra muy contemporánea, pero ya saben que hay un ser que está en el vientre de una mujer y que si le produces un aborto vas a tener que pagar por el aborto. O sea, ya hay principios que me parecen interesantes. Y luego, claro, otros mucho más complejos. Leo solo uno para terminar. Si un médico compone un hueso roto a un hombre o le cura el tendón enfermo, el paciente pagará al médico 5 ciclos de plata. Y bueno, ustedes podrán seguir leyendo allá porque el código es extenso, pero interesante, muy interesante. Muy bien. Entonces voy a abrir acá la asistencia. Me van a esperar un segundo y terminamos. Ok, Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Gracias. Michelle y Alejandra. Presente, profe. Gracias, Melanie y Brigitte.
Presente, Licen. Gracias. Catherine Jimena. Presente, Licen. Gracias. Silvia Gabriela. Presente, Licen. Gracias. Rodrigo Anthony. Rodrigo. Ok. Si está conectado, pero no me responde. Puedes escribir, Rodrigo, si quieres. Pero supongo que no estás. Entonces, ok. Ahí estás. Listo. Ya te pongo. Gracias. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, Licen. Ah, no me permite prender el audio. Sí, Rodrigo, eso pasa cuando están haciendo bulla en la clase, entonces yo deshabilito y lo silencio y se queda por toda la clase así. Entonces es preferible no hacer bulla en clase. Ok, Carla Viviana ya está. Heidi Gisela. Presente, Licen. Gracias. Dayana Anabel. Dayana. No está. Creo que no. No, no está. Ok, Evelyn Dayana. Buenos días, Licen. Presente. Gracias. Luis David. Presente. Gracias. Erika Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Presente, profe. Gracias. Juan José. Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Areli Naí. Enaí. Presente, profe. Gracias. Alex Andrés. Presente, Licen. Gracias. Alexis Paul. Presente, Licen. Gracias. Marta Valeria. Presente, Licen. Gracias. Hilary Natalia. Presente, Licen. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Gerson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luli. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Presente, profe. Gracias. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalie Viviana. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. Presente, profe. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. No se olviden su tarea, por favor. Nos veremos la próxima semana. Pase bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Luego, profe. Perfecto.